una especie de terremoto sucede en la Argentina en el terreno de las ideas políticas e ideológicas. A las ideas históricas del peronismo y a las ideas más nuevas, algunas de ellas históricas de Juntos por el Cambio, con el radicalismo y su centroizquierda, y el PRO y su mirada liberal, bueno, talla ahora fuerte entre esos dos idearios las ideas de Javier Milei, las ideas libertarias, que en estas elecciones 2023 disputan poder cuerpo a cuerpo, de igual a igual. Para seguir comprendiendo e ir en profundidad, profundizando esas ideas, estamos hoy en la repregunta con Axel Kaiser, intelectual chileno, en esta entrevista que no sé que lo encuentra Kaiser en Santiago de Chile. Axel en Santiago de Chile. Muchísimas gracias, Axel, por estar en la repregunta. Encantado de estar con ustedes. Axel es uno de los nombres del libertarismo o liberalismo en América Latina, esos nombres clave. Es el presidente de la Fundación para el Progreso en Chile, un think tank que promueve las ideas liberales. Es abogado por la Universidad Diego Portales y es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg en Alemania. Fue director de la cátedra von Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez y es un miembro de la Sociedad Mont-Pelerin que fue creada por Hayek en 1947. Así que conoce estas ideas con enorme profundidad, ha escrito numerosísima cantidad de libros relacionados con todos estos temas. El último es el economista callejero, 15 lecciones para sobrevivir a políticos y demagogos. Otros títulos de su autoría son La neoinquisición, el Papa y el capitalismo, entre otros tantos. Para que un país logre concretar las ideas libertarias en el terreno económico, necesariamente tiene que terminar con el Banco Central. Hay una gran discusión entre economistas de inspiración liberal también en esa materia, pero yo diría que hay un consenso entre los libertarios de que el Banco Central debe ser eliminado. Y la razón por la cual el Banco Central debe ser eliminado es que tiene una tarea que resulta imposible de hacer, que es el cálculo de precios. O sea, el Banco Central, que no nos olvidemos, es una de las propuestas que están en el Manifiesto Comunista, los 10 puntos de Marx y Engels, no solo determina la cantidad de dinero, sino que determina también, al mismo tiempo, la tasa de interés, ¿verdad? Hay ideas encontradas entre los economistas en esta materia, pero yo diría que los que están más cercanos a la escuela libertaria o liberal clásica incluso, plantean la abolición del Banco Central y su reemplazo por un sistema de o banca libre, competencia de monedas. En países como los nuestros se plantea mucho la dolarización, que en última instancia depende, por supuesto, de un Banco Central también que está en Estados Unidos, pero al menos frena nuestros bancos centrales, porque el problema que tienen en América Latina es que son utilizados políticamente para financiar el gasto público. Entonces tienes inflaciones gigantescas como las que tú ves en Argentina, las que ves en Venezuela, las que has visto en prácticamente toda la región. En la historia hemos tenido periodos de hiperinflación. Pero hay un punto más de fondo, que es que el Banco Central, además de no ser independiente, y es discutible que sea independiente en Estados Unidos o en Europa, hay gran discusión académica al respecto, parece no serlo tampoco, es que finalmente no pueden ellos hacer el cálculo que supuestamente tienen que hacer de cuánto dinero necesita la economía en cada minuto, cuál tiene que ser el nivel de tasas de interés, etcétera. Y esa es la razón por la que fracasa el socialismo, porque no pueden calcular los precios, porque es un sistema extremadamente complejo el de precios, y por lo tanto no saben cómo asignar los recursos de un lado a otro, o generarlos, cuánto falta de cada cosa, etcétera. Es un proceso que viene dictaminado por la demanda y la oferta de producto que se da entre nosotros los seres humanos, que intercambiamos todos los días. Y con el dinero no tendría por qué ser diferente. Así que ese es un argumento técnico. Pero el político es que el Banco Central termina siendo utilizado por la mafia que gobierna nuestros países para financiar el gasto público y termina destruyéndole la calidad de vida, sobre todo a la gente más pobre.
Claramente en Argentina conocemos esa versión de un banco central atado a las decisiones políticas, financiando el déficit fiscal. Pero no se da en todas las economías de la región. En Chile ha sido independiente, en Perú, pese a la enorme inestabilidad y volatilidad política, el Banco Central, encabezado por Julio Velarde, ha sido la autoridad económica que ha permitido una economía peruana razonable en términos fiscales y con crecimiento también, con resultados positivos. En Brasil ha logrado mantener una cierta independencia del poder político, estableciendo algunas reglas. Entonces, el problema es cuando el Banco Central es cooptado por la política, pero podría haber un Banco Central que funcionara con esa independencia que es requerida para que cumpla con su rol en una sociedad liberal o en una organización política liberal o libertaria. Hay modelos que son ciertamente más responsables de banca central que otros y tiene mucho que ver con la idiosincrasia de cada país, ¿no es cierto? Nosotros en Chile, la historia del Banco Central es una historia desastrosa, es una historia de hiperinflación, inflación crónica, hasta que a fines de los 80, principios de los 90, se arma una institución mucho más independiente, que está anclada además en la Constitución, y la Constitución chilena le prohíbe, y eso es algo que querían eliminar en la nueva Constitución, le prohíbe comprar deuda pública al Banco Central. Ahora hay un par de excepciones que se han introducido, pero en general era una de las constituciones más estrictas del mundo en materia de cómo opera nuestro Banco Central. Totalmente prohibido financiar el gobierno. Entonces, si tú tienes algo así y una clase política más sensata y más responsable, capaz de al mismo tiempo hacer respetar eso, y una cultura tecnocrática que va detrás, podrías tener un banco central que funciona mejor, claramente. El caso de Chile es un ejemplo. Pero sí, todos tenemos 2 dígitos de inflación. O sea, nosotros tampoco estamos en el mejor de los mundos en materia de política monetaria. O sea, mejor que un banco central sería tener probablemente un sistema de libre emisión, de banca libre, como tuvimos en el pasado, o algo parecido, y que funcionó mucho mejor que la historia del Banco Central. Y el Banco Central de Estados Unidos financia el déficit del gobierno también, y financia la deuda pública en Estados Unidos, lo mismo que hace el Banco Central Europeo. Son una vergüenza desde el punto de vista de su independencia, y por eso también tienes los niveles de deuda que tienes y la inflación desatada. Ahora, Argentina no puede tener Banco Central independiente, porque jamás se va a permitir. Argentina, la única salida que tiene, a mi modo de ver, es la dolarización, que es lo mismo que hizo Ecuador, es lo mismo que hizo Panamá, es lo mismo que hizo El Salvador, porque la clase política, las élites argentinas, son rapiñeras, son claramente grupos de interés que van a hacer todo lo posible, siempre, por explotar al resto con los recursos que están a su disposición, y el Banco Central es muy tentador para los políticos. En Chile casi perdimos la independencia del Banco Central en la nueva Constitución, porque nuestros políticos querían echarle mano a la impresora de billetes. Axel, en esta idea de la política, en tu mirada sobre la política argentina, de una clase política muy enfocada en la rapiña, bueno, está la idea por detrás de casta, ¿no? Con la que Milei insiste y con la que ha construido casi una identidad de marca. Ahora, hay problemas con esa noción de casta. ¿Quién define quién es casta y qué queda por fuera de la casta? Sí, es un argumento político. Los argumentos políticos son difíciles de matizar, porque claramente tú, cuando estás en una campaña y estás además en un país que está sufriendo estragos como sufre Argentina desde el punto de vista económico, yo he pasado un par de meses viviendo ahí hace poco, tú no puedes hacer el análisis más sofisticado académico, pero lo que está claro es que Argentina es lo que en economía política se llama un orden de acceso limitado, es decir, una sociedad buscadora de renta, una sociedad parasítica, donde todos los grupos de interés intentan vivir a expensas de todos los demás. Entonces, se genera una dinámica, ¿no es cierto?, de extractivismo a partir de las conexiones que determinados grupos tienen con el Estado. Y no solo me refiero a empresarios que tienen toda la producción nacional y cerrado el libre comercio, políticos que viven del Estado y que ponen a sus amigos, además hacen todo tipo de cosas corruptas con la obra pública que todos conocemos, etcétera, sino que también hay sectores de la sociedad que se acostumbran a recibir transferencias del Estado y que terminan siendo votos cautivos. Entonces,
¿cuál es la casta? En este sentido vendrían siendo aquellos que tienen poder de decisión y que en lugar de gobernar por el bien común del país, gobiernan por su propio interés y el interés de aquellos que los apoyan, ¿cierto? Esto es algo muy antiguo en la filosofía. Acordémonos que Aristóteles distinguía entre distintos gobiernos, ¿cierto? Cuando la monarquía eh, dejaba de preocuparse del bien común para convertirse en simplemente un instrumento al servicio de quien tiene el poder, se convierte en una tiranía. Lo mismo pasa con la aristocracia. Cuando ya no se preocupa del bien común, pasa a llamarse oligarquía. Y lo que tú tienes hoy día en Argentina es una oligarquía espantosa que tiene al país destrozado y de la cual es muy difícil hacer distinciones porque en temas políticos es difícil hacerlo y requeriría mucho esfuerzo. Y al final se genera un sistema que si tú no juegas dentro de esas reglas, también aunque no quieras, no puedes sobrevivir. Y ese es el gran problema que tiene Argentina, me parece a mí, y el único que lo denuncia como tiene que ser es Javier Milei. Ahora, entiendo completamente el punto, pero hay sí se sigue sosteniendo el problema de la definición y del alcance del concepto de casta. Uno de los reproches que se le hace a Javier Milei, por ejemplo, es su relación y sus servicios profesionales, como estuvo dándolos durante algunos años, a un empresario, Eduardo Ernequian, que claramente podría ser interpretado en la composición, en el escenario que estás planteando, como uno de estos empresarios que bogan por sus intereses en la sociedad, desbalanceando ese proceso más virtuoso de una sociedad libertario-liberal. Entonces, cuando uno define el concepto de casta, ¿queda algo por fuera de la casta? Se persiste esa pregunta, porque ni siquiera un libertario como Milei puede mostrar una trayectoria libre de su juego y de su obtención de beneficios dentro de la casta, como parte de una casta. Es decir, una sociedad de casta tiene casta en todos lados, de alguna manera en tu explicación. Es un problema estructural de la sociedad. No, lo que ocurre es que lo que define a la casta no es que busque su interés. Todos buscamos nuestro interés y eso está bien. Los empresarios, por supuesto, en todas partes del mundo, hasta los países con más libertad económica como Nueva Zelanda y Suiza, buscan su interés. Todos hacemos eso. Nosotros vamos a trabajar porque queremos un ingreso. Eso es normal. El problema es cuando se utiliza influencias y el poder del Estado, teniendo, digamos, redes construidas en una institución que supuestamente ha de servir al bien común para servirse a sí mismo. Y hasta donde yo sé, Javier Milei jamás ha hecho eso, no ha aprovechado. Pero si trabaja para un empresariado que funciona según esas reglas, ¿no es un punto cuestionable? Yo no conozco, no, fíjate que depende de la empresa en cuestión, yo no la conozco, no tengo la menor idea del detalle, pero uno vive finalmente en un ecosistema, entonces con esa lógica todos estaríamos entrando, ¿no?, a una casta, queramos o no queramos, pero no es así. Exactamente, pero ese es el punto. Pero Axel, ese es el punto que te estoy planteando, que cuando uno define que hay una casta en la sociedad, ese juego sistémico de las castas que están en contacto y negociando casta con casta, termina ubicándonos a todos dentro de alguna casta. No. Inclusive a un libertario que lucha contra las castas. No, porque no estás tú ejerciendo influencia y poder para que ese sistema parasítico se profundice, permanezca y te beneficie. Y tú no estás, por lo tanto... Si está asesorando a un miembro destacado de ese funcionamiento, está contribuyendo a consolidarlo. Habría que ver el caso específico de esa persona que tú mencionas. Pero asumámoslo más allá de los nombres personales, saquemos los nombres personales, asumemos el ejemplo. No todo el empresariado cuadra con la definición de casta tampoco, hay mucha gente que... Pero supongamos, pero por eso te digo, para sacar los nombres personales y no estar dando datos concretos de un caso que no tenés por qué conocer, supongamos que hay un empresariado que funciona como casta, tal como la describís, y hay un político que se dice anticasta que ha trabajado asesorando a ese empresariado para que crezca su rentabilidad. ¿No está contribuyendo a la consolidación de un sistema de casta? No necesariamente, porque la persona que está trabajando, por ejemplo, para ese empresario, fabricando lo que haga o limpiando los pasillos de la empresa, ¿está contribuyendo también a un sistema de casta? No.
Las Te personas, lo pregunto, ¿no? la definición de casta es una definición de oligarquía, es un pequeño grupo de personas que ha cerrado el sistema, ellos han cerrado el sistema para beneficiarse a expensas de los demás. Y los demás no tenemos otra alternativa que vivir en ese ecosistema o nos tenemos que ir del país o nos morimos de hambre. Entonces, Pero ahora, Axel, si una tú has cosa es un participado, trabajador anónimo que está lejísimo del vértice de la pirámide de esa casta y otra cosa es un asesor en temas económicos y empresariales que tiene diálogo directo con el vértice de esa pirámide, de esa casta. Ese asesor está consolidando no, la perduración y el crecimiento no, de esa porque no casta. tiene nada que ver, depende de la asesoría que tú das. Si tú estás haciendo lobby para que esa empresa, digamos, obtenga beneficios del Estado, le den subsidios, por ejemplo, o le den privilegios especiales, o la cubran de la competencia, claramente tú estás ayudando a que se consolide la casta. Pero yo no tengo absolutamente ninguna duda en mi mente de que Javier Milei jamás ha hecho algo así. Si tú estás simplemente haciendo análisis de contabilidad y estás haciendo o análisis de marketing y cuestiones de ese tipo, tú no estás haciendo ninguna contribución a consolidar la casta. Tú lo que estás haciendo es que a una unidad productiva que funciona con, sobre todo, estos problemas de legislación, ¿no? Y de regulaciones que existen a nivel de Estado, más o menos se sostenga y en un sistema corrupto como ese, dentro de todo, todavía existan empleos y todo lo demás. Por lo tanto, tu forma de resolverlo, me parece a mí, es yendo hacia arriba directamente y cambiando las regulaciones, porque todo esto se produce solamente, única y exclusivamente por las regulaciones del Estado. Nada más que por eso. Si tú tuvieras libre comercio en Argentina, se desaparece inmediatamente el 70% de la casta. Si tú tuvieras sistemas transparentes de adjudicación de obra pública, se desaparece otro porcentaje. Mira, en Chile tenemos problemas, pero como es un país tan integrado al mundo desde el punto de vista del libre comercio, y nosotros estamos ranking, ahora estamos 29 en libertad económica, estábamos mucho más arriba, pero lo hemos ido rompiendo. Argentina está entre los últimos 10, 20 del mundo. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un sistema de instituciones completamente corrupto y eso tú lo tienes que arreglar a nivel de constitución y a nivel de legislación. Y la única forma de hacer eso es teniendo un gobierno dispuesto a hacer esos cambios y una ciudadanía dispuesta a pasar el costo, porque hay un costo que pagar, por un tiempo al menos, para que después despegue el país. Y eso es lo que hizo Chile. Chile era uno de los países más pobres de América Latina a principios de los 70 porque teníamos una casta, liderada también por socialistas, liderada por gente de derecha muchas veces, que extraía del país la riqueza, no permitía el libre comercio, un sistema de sustitución de importaciones, todo producción nacional, y finalmente terminamos quebrando en una hiperinflación el año 73 y todo el resto de la historia la conocemos. Entonces, hay que ser cuidadoso con el análisis y yo pienso que si no hacen una transformación profunda institucional, Argentina está completamente perdida. Axel, una discusión clave en la Argentina, en el mundo y que atraviesa particularmente a las ideas libertarias tiene que ver con el rol del Estado y el rol del mercado. En El Economista Callejero explicás muy bien, de una manera muy sencilla, ya está, lo presentó Javier Milei en la Argentina a este libro, explicás muy bien la escasez de recursos y la lógica de la expansión de derechos. ¿Podrías dar tu mirada, esa explicación tan clara en relación a ese punto? Sí, y es muy importante de nuevo para la discusión en Argentina, un país que yo quiero y admiro mucho, y es que no hay conciencia en la ciudadanía en general, y tampoco en la élite política y en muchas personas que discuten en medios de comunicación, de que tú tienes un principio básico, que es que hay recursos escasos, ¿ya? Y esos recursos escasos tienen que ser producidos por gente que va a laburar, que invierte, que desarrolla sus talentos, en fin, que arriesga su capital. Y por lo tanto, si tú quieres aumentar esa escasez de recursos, tienes que poner todos los incentivos para hacerle fácil ese camino a las personas que los producen. Si tú les cobras demasiado impuesto, les pones regulaciones que los matan, les distorsionas la moneda porque los políticos gastan más de lo que tienen y los financias con el Banco Central y todo lo demás, lo que vas a tener es la depredación de los recursos y por lo tanto el capital humano y la riqueza de ese país se va a fugar. En Chile tenemos, por poner un ejemplo, que no es ni tan dramático como Argentina, 80.000 millones de dólares de fuga de capital en los últimos años. ¿Por qué? Porque hemos empezado a seguir un camino más parecido al de Argentina. Ahora tú me dices, esos 80.000 millones de dólares, y en Argentina es muchísimo más lo que podría estar adentro y no está,
acá generarían empleo, generarían innovación, aumentarían los salarios, estaríamos todos mejor y pagarían además impuestos por la producción y la actividad económica que están generando. Entonces, ¿qué ocurre? Yo explico en El economista callejero que es una falacia decir, como decía Eva Perón, que donde nace una necesidad nace un derecho. Las necesidades no son derechos. Y mientras los argentinos no se saquen de la cabeza esa infección peronista que tienen mental con el tema de que tengo derecho a que me den todo gratis, no va a salir adelante el país, porque eso es un llamado a los políticos populistas Pero a de todos ver, los colores pero me para interesa repartir y conceptualmente. matar a la gente, matar, como digamos, la gallina a los huevos de oro, cuando van a estar mucho mejor saliendo adelante por sus propios medios en un ambiente de libertad. Axel, me interesa conceptualmente por qué la necesidad no es un derecho. Imagino un niño nacido en la pobreza cuyos padres no les alcanza lo que ganan porque nacieron, o sea, reproducido esa pobreza para alimentar a ese niño. ¿Esa necesidad de alimento no es un derecho de la infancia? Supongamos que tú tienes una vecina que vive en el mismo barrio muy acomodada y manda a sus hijos al colegio más caro de Argentina, ¿ok? Y ese es su estilo de vida y siempre lo ha sido, pero ellos quiebran y ya no puede pagar el colegio ni el departamento más lujoso que para ellos son una necesidad, ha sido su forma de vivir toda la vida. Ella tiene un derecho a quitarte a ti parte de tu ingreso para financiar el colegio de sus hijos y no tiene, no, pero tiene la Pero estamos necesidad. hablando, una cosa son necesidades básicas No, pero que las insatisfechas y necesidades otra cosa básicas. son necesidades que se acercan, por ejemplo, a un lujo. No, no, porque no es un lujo darle una buena educación a tus hijos, es un ideal que todo el No, mundo me quiere refiero. alcanzar. O sea, los colegios públicos son un desastre en Argentina, es cosa de ver, ¿no es cierto?, los resultados en todas las pruebas que se hacen internacionales cuando se hacían. Ahora, la pregunta es, ¿se puede hacer algo por ayudar a esa familia? Sí, primero crecimiento económico. La pobreza se supera con crecimiento económico, no con repartijas que llevan haciendo 80 años en Argentina y tienes una tasa de pobreza de 45%. Nosotros tenemos... Pero el crecimiento económico no se revierte tan rápido. Entonces, No, 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 mientras el crecimiento económico el llega, crecimiento económico es cosa de cambiar tres cuestiones que las oligarquías en Argentina no quieren cambiar para que tú tengas crecimiento económico. Argentina fue el país más rico del mundo en términos de ingreso per cápita el año 1896, donde no tenías estado benefactor que redistribuyera y la pobreza venía cayendo a un ritmo como nunca se vio en la historia de la humanidad hasta entonces. Entonces, no me digan que Argentina necesita al Estado para que la gente salga de la pobreza. El Estado es la causa de que la gente esté en la pobreza en Argentina. Ahora, volviendo a tu punto, por supuesto puede haber políticas limitadas y focalizadas de ayuda, pero eso no implica confundir que toda necesidad es un derecho. Tú el día de mañana puedes tener una necesidad de una operación que cuesta 500 millones de dólares y la única parte donde te la puedes hacer es en la clínica Mayo en Estados Unidos. Y la pregunta es si acaso tienes un derecho a que todo el mundo te financie los 500 millones de dólares para que tú vayas para allá. Si tú sigues con esa lógica, terminas con un país como Argentina, completamente arruinado y quebrado. entonces el problema es la expansión de esa noción a otro tipo de derechos. Podríamos acordar que el problema es la expansión del alcance de derecho, de la noción de derecho, demasiado exageradamente, pero uno podría establecer derechos básicos como la alimentación, el derecho a la educación, dos derechos, por ejemplo. No, tú podrías tener sistemas de educación financiados por voucher y eso es con dinero de los contribuyentes, pero yo me resisto a una cuestión de mentalidad, que es pensar que tú tienes un derecho porque necesitas algo, porque la noción de necesidades es extremadamente amplia y no tiene fin. Una de las reglas de la economía es que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Entonces, claro, si tú quieres utilizar al Estado, ¿cierto?, para satisfacer necesidades ilimitadas con recursos escasos, vas a terminar en el país completamente arruinado. Ese es el problema. Entonces, la diferencia... Pero si hubieran dos necesidades básicas, educación y alimentación para la Pero infancia y la adolescencia, ¿estarías de acuerdo que eso es razonable en una sociedad liberal? yo estoy de acuerdo que hay márgenes en los cuales tú puedes utilizar dinero de los contribuyentes, porque lo pagamos con nuestros impuestos, para apoyar a grupos que han quedado fuera de un proceso de progreso general cuando tienes alto crecimiento económico e inversión de capital. Sí, eso podrías hacerlo, pero no estoy de acuerdo con que eso se justifique como que es un derecho, porque entonces tú no puedes parar. Tienes que, ¿por qué la educación y no y la alimentación y no la salud?
y no la vestimenta, y no la También, vivienda, también. y no el transporte, y no el derecho a las vacaciones, y no la jubilación, y no todo, que es como tienen en Argentina, y por eso el país está quebrado. Porque todo es un derecho en Argentina. Entonces, la mentalidad de que es un derecho distinto es decir, mira, acá hay un problema, utilicemos una política pública específica y resolvemos, ayudamos a resolver ese problema, sin utilizarlo además para ganar votos y generar redes de asistencialismo o todo lo demás. Que uno de los principales problemas que tienes también en Argentina es la destrucción de la moral del trabajo con el intervencionismo estatal. Y esto lo puedes ver hasta en casos como Suecia. Cuando el Estado empieza a regalar las cosas, la gente pierde la ética del trabajo, aunque tenga oportunidades de trabajar. Mucha, no toda, pero mucha pierde la ética del trabajo. Y eso está mal, no hay que... Axel, hay en El economista callejero haces una lectura muy refinada de los incentivos para salir a trabajar y esforzarse y mejorar la riqueza de un hogar. ¿Cuáles son y cómo, según tu perspectiva, impuestos altos minan ese incentivo? Bueno, hay una cuestión que es bien simple. Si a nosotros nos cobran el 100% de nuestro ingreso cuando vamos a trabajar, vamos a dejar de ir a trabajar y no vamos a producir. Nada, cero. Estoy poniendo el ejemplo extremo, ¿cierto? Entonces, hay un punto en el cual cuando tú cobras impuestos, la productividad tiende a caer. Tú no puedes cobrar más impuestos que los que estás cobrando porque empieza a caer la productividad y por lo tanto el stock de riqueza en la sociedad y por lo tanto empieza a generar menos empleo, tienes más desempleo, más pobres, etcétera. Y además el Estado recauda menos, porque como tienes menos actividad económica, se pagan menos impuestos, con lo cual también puede hacer menos política social, con lo cual tienes que endeudar al Estado y cuando no lo puedes endeudar tienes que salir a usar la impresora de billetes y la gente está con inflación en torno al 100%. Entonces, los impuestos tienen que ser bajos, tienen que ser lo más bajo posible, y eso te va a dar a ti un incentivo gigantesco para la creación de riqueza, para que vengan personas de todo el mundo a invertir a tu país, para que las personas salgan adelante, contraten, haya emprendimiento. Si esa es la fórmula del éxito, es verdad que hay países europeos con impuestos altos, pero fíjate que los impuestos a las empresas en países como Suecia, como Dinamarca y otros, son más bajos que en la mayoría de los países latinoamericanos. Le cobran un 21%, nosotros en Chile estamos llegando a casi un 45% cuando consideras todo bien. Y en Argentina ni hablar. Entonces, un Estado liberal podría cobrar impuestos si tuviera una medida apropiada que no produjera efectos colaterales como el desincentivo, por los ejemplos que estás dando. La tradición liberal clásica efectivamente te permite argumentar de un Estado muy limitado que cobra impuestos muy bajos, con regulaciones muy generales y abiertas con el emprendimiento, con la inversión, la innovación y todo eso, y con una redistribución muy, muy acotada. Ahora, la visión anarcocapitalista no, porque la visión anarcocapitalista afirma que el Estado es el problema porque actúa sobre la base de la agresión sobre terceros. Y eso es cierto, el Estado actúa sobre la base de la agresión sobre terceros y por eso es que tenemos que mantenerlo limitado, porque ¿cuál es el aparato finalmente o la esencia del Estado? Es el monopolio de la violencia física, eso es lo que define al Estado desde el punto de vista sociológico. Entonces, claro, a ti los impuestos tú no te los piden por favor, tú los pagas o te meten a la cárcel o te confiscan tus cosas para pagar digamos, multas y cuestiones de ese tipo. Entonces te sanciona el Estado, que es el grupo político que controla el aparato público. O sea, ahí tienen ellos el poder para extraer de tu bolsillo. Por eso el liberalismo clásico es una posición un poco más pragmática, es de principios, pero es un poco más pragmática que el anarcocapitalismo, que es de principios absolutamente, digámoslo así. No tranza en ese sentido. Y ahí... Ahora, Axel, si es el Estado, tiene que haber un Estado muy reducido, hay una confianza en que hay un mercado que por su lógica virtuosa se va regulando de alguna manera autónomamente, independientemente. Esa es la noción. O sea, tú tienes que tener un marco de regulación fundamental que, por ejemplo, el derecho de propiedad. El Estado establece un derecho de propiedad que es custodiado en la Constitución a alto nivel y por las legislaciones, y ese ya es un marco regulatorio. O sea, tú tienes una regulación que te dice, tú eres derecho de esto, si alguien te lo quita por la fuerza, comete un delito y tienes derecho a intercambiarlo. Ya teniendo esa regulación, puedes agregar otras muy generales, idealmente. La gente que sabe que lo que tiene es de ellos o de ellas, va a ir y lo va a transar con otras personas y va a entrar en esto que llamamos el mercado, porque hay, como decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, la tendencia natural del hombre al intercambio, y además queremos sobrevivir y mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestra familia. Entonces, vamos a emprender, vamos a salir adelante, nos va a ir bien.
con ese tipo de regulaciones generales, pero es muy importante que el Estado no afecte el derecho de propiedad y lo proteja. Ahora, Axel, estoy completamente de acuerdo con la institución de la propiedad privada y lo sustancial que es protegerla. Ahora, para desafiar las lógicas de las ideas libertarias más extremas, ¿por qué así como se boga por derrumbar, tirar abajo al Banco Central porque no cumple con su rol y distorsiona completamente a una sociedad? ¿Por qué no se puede plantear, por qué los libertarios no plantean que la propiedad privada podría derrumbarse en los casos de un empresariado corrupto y que colusiona todo el tiempo con el Estado, que se produce alianzas espurias con el Estado para maximizar su beneficio? Claro, porque lo que tú necesitas dentro de la propiedad privada son reglas que abren la competencia. Ese es otro elemento que es importante. Cuando tú no tienes competencia y tienes propiedad privada, se te produce la fascistización del sistema, ¿no es cierto? El fascismo es un sistema muy parecido a lo que tiene Argentina hoy día. Es un sistema corporativista, y eso lo metió con mucha fuerza Perón en el país de ustedes, donde se ponen de acuerdo los gremios, los sindicatos, los empresarios para cerrar el sistema con los políticos en su beneficio. Entonces, claro, puedes tener propiedad privada y es mejor que tener una economía centralmente planificada estilo soviético, porque ahí todo el mundo sí que se muere de hambre. Es cosa de ver Cuba o ver Norcorea, pero es un pésimo sistema si tú no tienes libre competencia. O sea, la propiedad privada supone que, como principio, que todas las personas dentro y fuera de tu país pueden disponer libremente de su propiedad e intercambiarla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pones límites al intercambio internacional con proteccionismo industrial, ¿cierto?, para producción nacional, lo que tú estás haciendo es restringir la propiedad privada, tanto de los argentinos, que no pueden intercambiar lo que ellos producen por algo que alguien produjo afuera libremente, como la de los extranjeros, que tampoco pueden enviarte sus productos para que tú los intercambies. Entonces se está haciendo. Yo lo veo, yo coincido con eso, pero en términos del marco conceptual, de la burbuja conceptual más extrema de los libertarios, parece una doble vara, ¿no? Derrumbar al Estado, pero no derrumbar el derecho a propiedad privada en los casos en los que esa propiedad privada es el resultado de la colusión y de la complicidad con una casta corrupta. No, lo que ocurre es que la propiedad privada es un principio general, entonces tú no puedes derrumbar la propiedad privada como un principio general porque hay personas que abusaron de la propiedad privada o no abusaron de la propiedad privada, básicamente aprovecharon regulaciones que les permiten abusar, regulaciones creadas por el Estado. Ahora, lo que tú puedes hacer en caso de colusión es sancionar, por ejemplo, a las personas responsables. Pero claro, esto es como decir, si eres un futbolista que hace doping, tú no vas a decir que el problema es el fútbol y que los jugadores de fútbol son el problema. Tú sancionas al que hizo doping, al que hizo trampa, pero el resto del juego sigue con las reglas, que son transparentes y son honestas y permiten que todos compitan en igualdad. Pero al Banco Central no lo sancionás, lo derrumbás No, y al capitalista corrupto lo sancionás. ¿Por qué no podrías al árbitro de fútbol que está corrompido para favorecer un equipo también lo saca? Y ese es el ejemplo del Banco Central. El Banco Central no es un ente privado, primero que todo, es estatal, y no está jugando de manera neutral el partido, está jugando a favor de los políticos que lo controlan. Entonces, es bien difícil. Sí. Y la empresa corrupta está jugando a favor de su propio enriquecimiento. Pero no habría que sacarla y expropiarla con la lógica de los libertarios. Es que el problema es sistémico. Cuando tú tienes un país en que todo está cerrado, ¿no? Y no tienes competencia internacional, insisto, Argentina debería abrirse al mundo, el Mercosur debería importar nada e integrarse como lo ha hecho Chile a distintos bloques económicos, que nosotros somos uno de los países más integrados, y verías cómo te va mucho mejor. Pero entonces el problema es sistémico, el problema no es el empresario que se colude, porque si tú al empresario le estás diciendo que la ley te obliga a coludirte o te favorece ganar mucho más si te coludes, entonces obvio que lo va a hacer, pero si la ley le hace imposible coludirse, porque si se colude entra competencia, destruye la colusión, acá lo hemos visto en Chile, ha habido un par de colusiones más marginales, antes estaban todos coludidos porque la ley te obligaba a coludirte. ¿Por qué? Porque no tenías competencia internacional. Y además, obviamente te beneficiaba porque te metían los políticos en el bolsillo. Entonces... Últimas preguntas, Axel. Tengo una relacionada con la democracia. ¿Hay alguna...
un tono difícil de determinar cuando uno escucha a los libertarios en la Argentina en relación a la valoración de la democracia republicana liberal, y se suele asociar esa reflexión, es decir, cuando se le pregunta, por ejemplo, a Milei sobre si cree en la democracia, ha respondido: yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Por ejemplo, yo te hago al revés la pregunta: ¿conoces el tema de imposibilidad de Arrow? ¿Qué es el teorema de la imposibilidad de Arrow y qué cuestionamiento implica ese teorema a la democracia liberal? A ver, yo creo que hay otros problemas. El de la imposibilidad de Arrow es básicamente que la democracia termine siendo fiel reflejo de las preferencias y voluntades de las mayorías que se supone que están representadas en las elecciones. Entonces, es imposible llegar realmente a un sistema democrático en estricto rigor donde se están representando las voluntades de quienes han votado. Por ahí va la cosa. Pero a mí me parece que la democracia, y eso es una tradición muy antigua en el liberalismo clásico, no es un fin en sí mismo. La democracia, si tú tienes y la entiendes como simplemente el sistema electoral por el cual la mayoría decide, puede producir resultados espantosos, y puede producir la dictadura de las mayorías sobre las minorías, puede producir campos de concentración y dictadores y todo lo demás. Entonces, la democracia tiene que ser liberal para que valga la pena, o sea, tiene que ir con ese apellido, liberal. Liberalismo tiene que ser un ingrediente consustancial a la democracia. De lo contrario, la democracia no tiene ninguna ventaja sobre cualquiera dictadura de la peor especie, ¿cierto? O sea, si no respeta los derechos humanos, no respeta los derechos fundamentales, y además se convierte en una excusa, no solo para concentrar el poder, sino para crear un sistema de saqueo y robo, como es el que hay en Argentina, entonces la gente se va a preguntar en algún momento: ¿por qué tengo que confiar en este sistema? Y lo único que hace es explotarme y pasarme a llevar. Yo soy un firme convencido de la democracia liberal. Tú tienes una constitución que garantiza derechos fundamentales, que frena el poder del Estado para que no los pueda aplastar, y también el de las mayorías o minorías organizadas, ¿no? De llegar y arrebatarle derechos fundamentales como el de la propiedad, la vida y la libertad a las personas. Si tú no tienes eso, ese apellido liberal, la democracia no tiene ninguna gracia. Ahora, o no tiene ninguna ventaja por sistemas tiránicos. Para terminar, también tiene que haber un sistema de libertades que permitan progreso, porque si no, tú estás en una realidad que frustra a las grandes mayorías, y finalmente tú destruyes la democracia al aniquilar la libertad económica, porque ya la gente no quiere vivir bajo un sistema que la condena a la miseria, a la pobreza y a no poder salir adelante. Entonces, eso también es parte de la democracia liberal. Sí. Y la última pregunta es: ¿por qué los libertarios se sienten más cómodos con gobiernos de derecha, populismos de derecha, poco liberales, como por ejemplo el de Jair Bolsonaro o el de Donald Trump? No sé si todos los libertarios se sienten más cómodos. Ahora, respecto a qué, yo creo que comparar a un Donald Trump con Bernie Sanders, claro, porque Bernie Sanders es un socialista que admira Cuba. Entonces, claramente va a estar más cómodo con Donald Trump, con todas las críticas que le haga, y no solamente vale para los libertarios, vale para la mayoría de los norteamericanos que votaron por él. Es que si tú prefieres a alguien, lo prefieres respecto de otra persona. O sea, Bolsonaro o Lula, o Bolsonaro o Cristina, ¿qué es lo menos malo? Te lo planteo en estos términos: ¿Bolsonaro o Enrique Cardoso? Depende de las políticas públicas. Yo creo que ha habido mucha histeria respecto a Bolsonaro. Fue nefasto lo que pasó finalmente con muchos de sus adherentes cuando entraron a esos palacios de gobierno que estaban además vacíos, y porque hay gente muy descerebrada también detrás de estos movimientos. Pero y depende de qué es lo que plantean. O sea, Trump iba a ser el gran demonio que iba a crear la Tercera Guerra Mundial, iba a meter a todo el mundo en campos de concentración, y no hizo nada de todo eso. No hizo nada. Bajó los impuestos, disminuyó regulaciones y habló mucho, pero hizo poco. Y ahí está, y probablemente va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Yo nunca he sido un fan de Trump, pero si me van a elegir entre un gobierno demócrata que nos ha puesto casi al borde de la Tercera Guerra Mundial con Rusia, porque lo ha manejado pésimo, según diversos expertos, que además tiene la peor crisis migratoria de décadas, que Trump la había resuelto, que además lo único que quiere es subir impuestos, que tiene un tema de deuda, que Trump también dejó mal el tema de la deuda en Estados Unidos, o sea, él fue parte del problema, ¿ah? Pero que la quieren subir aún más, etcétera. Obviamente que yo
no voto por la persona, sino que voto por las ideas y las prácticas que va a realizar, y cada cosa en su contexto. Porque Estados Unidos tiene instituciones sólidas. Es completamente absurdo pensar que Donald Trump se iba a convertir en un dictador en Estados Unidos. O sea, no hay nada más ridículo que cuando yo oía a la gente izquierda decir eso. Y Estados Unidos tiene instituciones sólidas que harían imposible una cosa así. Y eso se demostró en todos los alegatos que hizo él, un poco ridículos también, ¿no? De que le habían robado la elección. Bueno, pero ahí está, se tuvo que ir y ahora está tratando de volver, y si vuelve va a ser otro gobierno más y no va a poder concentrar el poder en sus manos. Y el caso de Bolsonaro también, todo el mundo dijo, Bolsonaro iba a ser una especie de Mussolini, ¿no? Y qué cosa tan grave hizo finalmente Bolsonaro. ¿Persiguió a los homosexuales como se decía en todos lados, que lo iba a meter casi que en campo de concentración? No, no hizo eso. Económicamente Pero tomó... hay un discurso, ha habido un discurso que ha introducido criterios religiosos en decisiones personales de las familias y de los individuos en Brasil, o ha alentado la La aportación izquierda de progresista armas. lo hizo mucho peor, porque metió criterios religiosos de esta moral posmoderna, que en realidad es completamente destructiva y patológica, diría yo, y las convirtió en legislación por todos lados. Y en parte los brasileños se rebelaron contra eso también, cuando eligieron a Bolsonaro. Y no nos olvidemos que no perdió por mucho en la última elección. Entonces, no sabemos lo que va a pasar de aquí al futuro. Y Lula no es un delincuente, o sea, es un tipo de crimen organizado. Entonces, cuando tú tienes que elegir entre personas que dijo un par de cosas que pueden resultar, sí, yo no lo, tampoco soy, es mi ideal, digamos, Bolsonaro, pero Lula es una persona que trabaja con el crimen organizado, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Nunca fue absuelto. Podemos, bueno, la justicia, no, está bien, No, nunca lo hay declaró inocente a la muchísimas, justicia, no lo declaró inocente. hay muchísimas instancias de ese Pero caso, la pero Corte como estoy Suprema lo declaró. enfocándome, Pero la no, Corte no, está Suprema lo clarísimo. declaró culpable a Lula, y después lo liberaron por un tecnicismo jurídico, no porque lo Bueno, por la declararon inocente. divulgación de WhatsApps en los que el juez Moro estaba en diálogo con su No, sí, pero equipo lo para condenaron buscar en varias pruebas, ¿no? instancias hasta la Corte Suprema, ¿no? Y finalmente la liberación de Lula y la restauración, y además él tiene una tremenda influencia sobre la Corte Suprema, la hicieron por un tecnicismo porque no ha sido procesado donde correspondía que lo procesaran. Nunca No, lo no, pero declaró igual no, inocente. Él ni está metido en el siquiera escándalo de estoy corrupción más grande de la historia de Brasil, hasta el cuello. enormes puntos de cuestionamiento para Lula, sin duda, pero me interesaba analizar, por ejemplo, esas fotos de Milei con los hijos de Bolsonaro, que son portadores de armas e insisten con ese discurso. No, el tema de las armas yo soy completamente partidario. O sea, la gente decente, honesta, tiene derecho a defenderse. Si tú tienes derecho a la vida, tienes derecho a defender tu vida. Lo otro es dejar que los delincuentes entren a tu casa, violen a tus hijos, te masacren y tú no puedas defenderte. Acá en Chile el gobierno de Boric y el Partido Comunista, que está alineado con Cuba y con Venezuela, acordémonos que el Partido Comunista chileno que gobierna hoy, hasta el día de hoy, defiende abiertamente a Cuba y Venezuela, quieren quitarle todas las armas a los ciudadanos. Y mientras tanto tenemos la crisis de seguridad más grande de la historia, la tasa de homicidio más alta de la historia de Chile. Y hoy día toda la discusión es esa, y el mismo Boric tiene que arrodillarse entre carabineros porque la popularidad de las Fuerzas Armadas de Carabineros está disparada en las encuestas y la de él está desplomada en las encuestas, y nos quieren dejar a merced de los delincuentes. Entonces, ¿de qué te sirve que la Constitución garantiza el derecho a la vida? Tus policías no funcionan, no llegan, te están asesinando por todas partes, y más encima, el mismo Estado que no te protege, te prohíbe a ti poder defenderte, porque no me va a decir que te va a defender a combos, ¿no es cierto?, o a patadas de dos delincuentes o tres o cinco que entran a tu casa armados, ni que fueras John Wick. O sea, no somos eso. Entonces, ese discurso en contra de las armas me parece de lo más peligroso, sobre todo en países como el nuestro. Obviamente, se tiene que regular y poner límites, no cualquiera debería poder tener armas. Axel, Hay que tener eso es cuidado. un punto muy discutible y merecería un montón de repreguntas, pero me quedé sin tiempo para seguir haciéndolas, así que te propongo retomar en un tiempo ese debate en particular. Sí, encantado, encantadísimo. Muchísimas gracias, Axel Kaiser, por estar en la repregunta. Gracias a todos. Encantado, hasta luego. Hasta luego.